Había una calle en Girón Callao, al costado de la iglesia de Santa Rosa, que le decían la calle de la Manito. Claro, esa es la avenida Tacna. Tacna. Es la primera cuadra de Tacna, la llamaban la calle de la Manito. Se cuenta que una pulpería o una bodega, como se llamaban antiguamente las pulperías, al frente de la iglesia, el dueño colocó una antorcha para iluminar esa zona de su negocio. ¿Ya? Pero a partir de allí, la gente que pasaba por el lugar empezó a notar que en la pared, ¿no?, iluminado por esa antorcha, se veía una mano que llamaba a la gente. Hasta que cuenta Juan Brownlee en su libro sobre las calles de Lima. Juan Brownlee. Claro, que alguien descubrió cuál era el tema, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Ajá. Una de las telas que cubría la antorcha del viento se había desprendido y con el viento se movía. Ya. Y el fuego, al mover el viento en la telita, hacía que en la pared de la frente del convento sea una mano que se está llamando. Y hasta el día de hoy se puede ver una placa que dice ahí, la calle de la Manito. Es la calle del Gigante, por un suceso también anecdótico, bastante curioso, de un chico que nació y empezó a crecer sin parar. Llegó a medir hasta 2,45 metros, en la época virreinal, en el siglo XVIII. Y fue pues un suceso tan llamativo que lo enviaron a él a España para que el rey lo pueda ver. Claro. Pero el muchacho murió de pena, porque lo alejaron pues de sus padres, ¿no? Y los viajes duraban meses. Se cuenta que solamente llegó a Madrid, a la corte del rey, un cuadro con la pintura del muchacho, ¿no? Es lo que se narra como origen del nombre de la calle del Gigante. ¿Qué dices? Cuadra 6, de Girón, Cusco, donde está Mesa Redonda. La calle del Gigante. La calle del Qué Gigante. alucinante. Por ejemplo, tenemos una calle en los barrios altos llamada la calle de Matasiete. ¿Qué dices? Esa es en el Girón Miro Quesada, está en los barrios altos. Es que pasando lo que es Mesa Redonda. Se debe a que en una ocasión unos ladrones hicieron un orificio en una pared para entrar a robar una casa y una empleada del hogar, ¿no?, al ver lo que estaba ocurriendo, se paró al otro lado de la pared con un machete. Y a medida que iban entrando los rateros, fue dando cuenta de uno por uno. Mató a 7. Mató a 7. Eso era noticia ayer y hoy también lo sería. Y nos dejó el nombre de una calle, la calle de Matasiete. Una parte del Capañán, de caminos incas o preincas, atravesaba la ciudad. Sin duda había un camino, estos Capañán, estos caminos pues que atravesaban generalmente para hacer viajes largos. El Girón Quilca, justamente pues un resto de ese antiguo camino inca que unía la sierra con el mar. Por algún lugar, ahora que sería pues, habría que imaginar, se unía con el Girón Junín, ¿no?, de los barrios altos, que era la continuación hacia la sierra. Quilca termina en la plaza San Martín. Y si te das cuenta, es una de las pocas calles del centro de Lima que no es recta, como la mayoría de calles que guardan la traza fundacional, ¿no? El negro Machete es un personaje de carne y hueso que vivió en algún lugar de los barrios altos, que vivió más o menos entre 1930 por lo menos, ¿no?, hasta 1950, que deambulaba por los barrios altos, por las calles Maravilla, Anca, sí, llegaba por Santa Clara, al Carmen. Tenía un machete en la parte de atrás. Debe haber sido uno de los últimos que sacaba pues leña en el borde del río Rima. Y las madres, dicen los antiguos, que asustaba pues a los niños. Este personaje existió. Sucede que la memoria colectiva lo está perdiendo. El famoso río Guatica. Eso pasaba por debajo de lo que es el mercado central. Y aún se puede ver una parte al interior de lo que fue el cuartel de Santa Catalina. Y ese río o acequia cruzaba lo que es la avenida Grao, por Andahuaylas, y ingresaba pues por la Victoria para ir a regarse las chacras, los fundos de la parte sur. Eso es incluso pre-inca. Antes que los españoles, por supuesto. ¿no es cierto? Y este río Guatica. ¿Cómo sí se fundó el convento carmelita, no? El año de 1643 se construyó el monasterio e iglesia del Carmen. Carmelitas, fueron monjas de clausura. Monjas de clausura. Monjas de clausura. Tuvieron propiedades en los barrios altos, callejones, puertas de calles, ¿no? Alimentó, digamos, el fervor religioso de la época.
La Plaza Italia es un Ya. antiguo espacio prehispánico. Ahí Claro. estuvo el antiguo templo del oráculo del dios Rímac, que le da nombre a todo este valle. Estaba ahí un templo de piedra que después fue reemplazado por el primer hospital de indígenas, Santa Ana. Fue el nombre antiguo de la Plaza Italia fue Plaza Santa Ana, por el hospital que mencionamos. Hasta ahora hay una iglesia, Santa Ana. Sí, sí. Por supuesto, ahí se han hecho excavaciones, están las criptas y los corredores quizás más extensos que existen en Lima, más que las criptas de San Francisco y la catedral. Imagínate. Pero obviamente al no ser un tema visitado, pues no se invierte en ponerle en valor. ¿Cuánto ganaría Barrios Altos si fuera un lugar turístico? Hay un lugar muy cercano ahí que es el Hospital de San Andrés. En entrar en contexto, este hospital Sí. es considerado el hospital más antiguo de América. De América. Todavía existe, lo tenemos todavía- en Lima, en los barrios Sí, altos. sí, sí, La gente claro. quizás no conoce eso. Cerca del Mercado Central. Cuadra 8 de Girón Goyaga, media cuadra de la Plaza Italia, efectivamente. Claro. Ha sido un hospital españoles, luego fue un hospital general, fue el primer manicomio que hubo en la Así es, ciudad, así es. fue un orfanato, fue un colegio y se descubrió que fue un gran cementerio y allí también se descubrió que los hospitales eran los cementerios de la ciudad. Fosas comunes pues por doquier y por supuesto entre quizás la historia fue esta versión de que ahí están enterradas las momias de nada más ni nada menos que de Pachacútec Así y otros es. más, ¿no? Pues no se ha podido dilucidar este misterio, Sí. todavía queda en investigación, quién sabe si un día tengamos esta gran noticia. Está probado que el Pisco Sour, como el nombre, Ajá. fue creado en el bar Morris. El bar Morris era un bar independiente, estaba ubicado en el Girón Unión 847, en la calle Bosa, donde ahora está la La Galería Galería Bosa. Bosa. Ahí está Ya ubicado. llegando a la Plaza Martín. Claro, bueno, Víctor Morris ya. era norteamericano, era chef y bartender. Él llegó a trabajar al Perú a hacer repasco a las minas. Ya. Y trabajaba para Eulogio Fernandini, que era un minero próspero de aquella época. Ok, ok. Cuando él hizo su capital, le dijo a don Eulogio quiere irme a Lima a trabajar. Bueno, Claro. le dice, y se fue a Lima y le dio una tienda en su casa, porque esa era la casa de los Fernandini, donde está la Ok, Galería Bosa. ya. Y ahí abre su tienda, pues, y entre los tragos que él vendía Creaba. estaba el Pisco Sour. Ah. Así que, oficialmente, la creación del Pisco Sour se da en el bar Morris. En el bar Morris. Cuando el bar Morris cierra, los barmas de ese lugar son Ajá. contratados para trabajar en otros hoteles, entre ellos el Bolívar, el Bolívar y el Maule. Y de ahí viene la disputa entre cuáles, en todo caso, no creo, sino cuál es el mejor pisco. En Lima ha habido muchas iglesias que ya no existen, ¿no? En el caso específico de Santa Teresa, Y actualmente existe pues el centro comercial El Hueco. claro, ¿no? entonces Ok. para todas las personas que vayan al Hueco, Ajá. deben saber pues que están definitivamente sobre de repente lo que era una antigua cripta de esta iglesia. Hay un cementerio que era el correspondiente a las personas que no podían pagar su entierro dentro de la iglesia, ¿no? Las personas pobres. Y bueno, ¿Y por qué desapareció esta iglesia? por la ampliación de la avenida Bancay. La casa Matucita fue edificada en el lugar por donde pasaba la antigua muralla de Lima, construida a finales del siglo XIX. Se contaba de que antiguamente vivió allí una bruja, Pervané de Herbaspa, me parece que es su nombre, que fue acusada y fue quemada por la Inquisición. Segundo, se habló también del caso de familia japonesa, que fue lo que los mayordomos echaron pues una pócima en la comida y todos se acabaron pues quitando la vida, ¿no? Pero en base a estas historias, no hay ninguna evidencia histórica ni documental que haya ocurrido esto. Y la versión de la familia, ¿no? Que son los que mencionan pues que en la casa en realidad solamente han vivido ellos y que nunca pasó nada. Entonces algunos lugares se convierten pues en esos tótem, esos signos justamente de lugares encantados cuando no lo son. Te aseguro que en Lima hay casas con mucha más actividad que pues la casa no le llegan ni a los talones en cuanto a historias. Una calle que se destruyó para hacer lo que es actualmente la Plaza San Martín y Sí. que estaría ubicado más o menos por el Portal Cela en la actualidad, ¿Portal Cela cuál es? es el que está, bueno, casi al frente del Club Nacional. ¿Ah? Esa calle se llamaba la Faltriquera del Diablo. Esa calle es la Faltriquera del Diablo. Y Palma tiene una tradición también con respecto a eso, ¿no? Ajá. Él habla, por ejemplo, de que allí vivía un monje que había logrado sacar prácticamente del bolsillo del diablo a muchas almas perdidas. Por eso Ajá. es que se le dio ese nombre. Pero en Ya. realidad, pues lo más sensato sería, por la misma configuración que tenía alargada, Ajá. se le dio ese nombre del bolsillo del diablo, por ser un poco peligrosa también. Claro. ¿no? Una esquina hay una extraña piedra, la Peña Horadada. Es justamente la que menciona que esta piedra sea parte de un antiguo templo prehispánico que comentamos, y un oráculo de adoración. Otra versión, la que se cuenta coloquialmente, de que el diablo se pasaba por el lugar al ver que venían dos procesiones buscando cómo huir,
con sus poderes malignos, hizo un hueco a la piedra y escapó. Y otra versión que también cuenta César Coloma, un investigador de la historia de Lima, es que este era en realidad un guardacantón. Eran elementos que se colocaban en las esquinas para evitar que en loca carrera las carretas jaladas por caballos, al voltear una esquina, se peguen al canto y dañen, ¿no?, la fachada de la casa. Lo que es misterioso y extraño es que nadie la haya movido. Por ejemplo, te cuento la historia de una piedra, también muy conocida y muy antigua, que está ubicada en el Rímac, a la espalda de la iglesia de San Juan de Amancaes. Es una famosa piedra que le cuenta la leyenda, la tradición. Santa Rosa la ató una cadena, para evitar justamente de que en esa piedra iba a inundar la ciudad de Lima. Entonces estas huancas, estas piedras, siempre se le ha atribuido un poder, ¿no? Yo he escuchado versiones que aún hoy los vecinos de San Juan de Amancaes escuchan un rumor que dice que hay ahí un volcán de agua. Las corrientes subterráneas de agua son cosa normal y quizá esta zona... La Quinta Jerez es una arquitectura republicana emblemática para los barrios altos. A fines del siglo XIX ya estaba la Quinta Jerez. Fue edificado o mandado construir por un migrante alemán, Oskar Henning. Fue un lugar de residencia muy importante. Incluso allí funcionó ya para el siglo XX la embajada norteamericana, la embajada japonesa. Cuentan pueblos antiguos que había un mini zoológico. Y fue tan grande la extensión de la Quinta Henning que daba con el famoso Callejón del Fondo. Lamentablemente está hoy día semi-abandonada. Semi-abandonada, ¿no? Deterioro. La Quinta Jerez, ya en la segunda década del siglo XX, se convierte pues en la habitación, lugar de vivienda de muchos japoneses aristócratas de dinero. Uno de ellos, llamado Seiguma Kitsutani, el tema es que él tiene problemas económicos, ¿no?, y decide quitarse la vida. Él recurrió a un ritual japonés llamado el seppuku. Él se corta en el cuello directamente dentro de su casa ubicada en la Quinta Jerez. A partir de allí, obviamente, este tipo de muerte desconocida por los limeños atrajo mucho el morbo, la investigación de aquella época. Muchos dicen que a partir de ahí la vida en la Quinta no fue la misma. Sin embargo, yendo al tema pues no misterioso, mucha gente decía que lo veía japonés deambulando pues tristemente por los jardines japoneses que él mismo había construido en la Quinta, ¿no? El Hotel Comercio estaba ubicado frente a la estación de Desamparados, arriba del Cordano, para más datos. Todavía en una de las puertas se lee la inscripción en el piso de mármol, Hotel Comercio. Pasó un famoso crimen ahí, ¿no? Sí, dos españoles que se hospedaron en ese lugar habían tenido una diferencia en cuanto al reparto de un botín, parece que se dedicaban a cosas ilegales, y uno pues le dio un golpe al otro dejándolo inconsciente. Se fue a comer, cuando regresó estaba muerto, y no tuvo otra idea que descuartizarlo y sacarlo en 2 maletas. Luego se fue caminando por el centro de Lima con su carga, pues, ¿no?, macabra, y llegó a una pensión, a la pensión Buen Día, ubicada en la calle Concha, que es la cuadra 3 de Girón Ica, frente al Teatro Municipal. Allí entró a una casa, dejó sus maletas, dijo ya vengo, voy a comer, y no regresó en 2 días. Obviamente el olor, ¿no?, empezó a afectar a los vecinos. La dueña de la pensión llamó a la policía de Monserrate, que al abrir la puerta encontraron pues ese macabro hallazgo, ¿no? En aquella época coincidió que recién se había creado la Policía de Investigaciones. Rápidamente vieron quién se había registrado, vieron con el nombre, y sucede que para cuando esto ocurrió, ya Genaro Ortiz estaba fuera de Perú. Estaba en Panamá, a punto de abordar un barco para irse a España. Los policías de acá de Perú telegrafiaron rápidamente a sus pares de Panamá. Previamente a esto, la prensa pues empezó a contar la historia del crimen, del corsador, el hallazgo de las maletas y el perfil de criminal. Y Genaro Ortiz era un hombre de 1,80 m, ojos azules, bien vestido, un dandy. Y fue tanta, digamos, la publicidad que le hicieron, que el día que llegó al puerto de Callao, Muelle de Dársena, el puerto estaba abarrotado de gente. Y dice la prensa que la mayoría eran damas, que han querido acercarse a verlo, ¿no? Se dice que una jovencita se acercó, le dio una rosa en las manos, dijeron que iba a regresar por él, y él pues era la estrella, pero era un criminal y terrible, ¿no? Por tanto, a él lo van a internar en un espacio acondicionado en la oficina del alcaide, en la cárcel de Lima, en el Panóptico, que hemos dicho que daba donde ahora está el Hotel Sheraton. Y se fuga. Hasta que después lo capturaron, dicen, en un lupanar, en un prostíbulo, en la calle Sandia. Siguió el cauce normal del juicio, lo condenaron a 25 años de prisión. En la cárcel entró a un taller para aprender a hacer zapatos, calzado, ¿no? Y su calzado era tan bueno que se los compraba el presidente del Perú, que en aquella época era Manuel Prado. Por tanto, Prado decide indultarlo al ver que Ortiz pues, te llevaba una vida tranquila y había rehabilitado, y sale libre. Entonces por ahí nunca falta un periodista
Sí. que se enteró pues del tema, cuenta la prensa que lo acosaban, lo perseguían, hasta que en eso se publica un artículo de una joven periodista Ya. llamada Doris Gibson. Ella publicó un artículo en un periódico local Ya. defendiendo un poco el derecho que tiene la gente Ya. de rehabilitarse, ¿no? Que no deben perseguirlo, ¿no? Claro. Con esto dice que ya todo calmó. Ya. Y la historia termina finalmente Ajá. con Genaro Ortiz, ya de 50 años, Sí. entrando a la oficina de Doris Gibson para Ajá. agradecerle por ese artículo. Lo acompañó a la esquina del General Unión, en Plaza de Armas, Ajá. y lo vio irse para siempre. Para siempre. Nunca más se supo nada de él. Y esa historia que empezó en el Hotel Comercio.